la práctica. Como dicen todos los sabios, mejor que el culto ritual es la repetición de un nombre de Dios o un mantra. Mejor que el mantra es dhyana, pues la contemplación o el pensamiento sobre las proposiciones. Mejor que dhyana es vichara o autoindagación, autoinvestigación. En estas cuatro escalones, vamos a decir, en estos cuatro escalones está comprendido toda la práctica. De modo que no todo el mundo está preparado para la última. En todas lo fundamental es la creencia en el misterio, la creencia o simplemente el reconocimiento del misterio, el reconocimiento de lo que llamamos Dios. Sin el reconocimiento de lo que llamamos Dios y el amor e inclinación por ello, que no necesariamente es la palabra, sino un algo está presente, misterio. Pues uno no va a hacer culto, mucho menos se va a poner a recitar un nombre, mucho menos se va a sentar a tratar de visualizar esas concepciones de la verdad que uno puede escuchar o haber leído, y mucho menos aún va a tratarse, va a sentarse a investigar, a investigarse. Hay un dicho del profeta del Islam muy bueno que dice: el que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y es un fiel reflejo de la última vichara o investigación. Quiere decir, si uno no se conoce a uno mismo, si uno no se conoce a sí mismo, si uno no sabe quién es uno, no puede saber en absoluto quién es Dios, excepto como una idea o pensamiento en su mente. Y uno solo puede saber o conocerse a sí mismo investigando con la máxima atención, investigándose con la máxima atención, guiado por los sabios o por un sabio. Hay una proposición de Vajrayana, de su hermana, que termina un verso suyo, que es eso que es sin conocimiento ni ignorancia, es conocimiento verdadero. Eso que conoce e ignora es la mente.
ese sí mismo brilla sin conocer y sin hacer conocido nada. Y finalmente, lo más importante, no es un vacío. La palabra brilla aquí no significa otra cosa que la luz del autoconocimiento, del conocimiento propio. No es una luz que uno haya de ver como un objeto. No es un vacío. Si uno se sienta realmente presa de ese amor por el misterio, por su propio misterio, con la intensidad del amor completamente puesta en su propio misterio, y se repite, no es un vacío, no como el que repite palabras, sino simplemente tratando de penetrar por completo. No es un vacío. Entonces se revela, está presente, realmente presente, la propia realidad de uno. Ciertamente no es un vacío. Y solo se conoce a sí misma. De modo que es sin conocimiento ni ignorancia de otra cosa. Solo autoconocimiento. No siendo un objeto, el autoconocimiento es sin límites. No siendo uno mismo un objeto, el autoconocimiento es sin límite. Entender y darse cuenta no es un vacío, que se trata de uno mismo. Sino un pleno, mantener la atención totalmente fija sin conocer ni pensar en absolutamente nada más que en esa atención totalmente fija, no es un vacío. Presa por completo del misterio, alimento para el misterio, consumido por el misterio. Eso es
es autoindagación verdadera. Entonces uno comprende con suma facilidad todo lo que aparece en la mente. Es una forma hecha de mente. Y la mente no está en el sueño profundo, y mucho menos con el misterio. La mente solo está en la vigilia y en el sueño con sueños. Y es ahí donde despliega todo su conocimiento de dualidad y de otreidad. En el cual estamos incluidos nosotros mismos, en tanto que nos tenemos a nosotros mismos en esa idea o concepto. De que somos uno más entre muchos. Solo entonces se ve en nosotros como el concepto que tenemos, solo existimos en la vigilia y en el sueño con sueños, y en cada uno de ellos a cada instante de un modo diferente. Eso, solo existimos, significa no existir nunca. Solo lo que no cambia existe de verdad. Y no hay en la vigilia y en el sueño con sueños absolutamente nada que no cambie, excepto el conocimiento de nosotros mismos, el autoconocimiento, el conocimiento yo soy. Eso no es un vacío, está vacío de todo otro que sí mismo. No se reconoce en ningún objeto. La mente no puede cernirlo, ni abarcarlo, ni entenderlo. Ello se conoce solo a sí mismo, por sí mismo, porque lo es, siéndolo. Y su constitutividad es ser, y nada más, solo ser, y no nunca hacer. El ámbito del hacer es solo la vigilia y el sueño con sueños. No hay ningún hacer en yo soy. En el sueño profundo no hay ningún hacer de nada. No hacemos ni esto ni eso. La mente está ausente. De modo que el autoconocimiento no es un conocimiento mental. No es un conocimiento de un sujeto a un objeto. Por eso es auto. Lo sabe porque lo es. Y serlo y saberlo es una misma cosa, una misma unidad. No es un vacío. Lo que tiene la práctica es que es sumamente agradecida cuando es verdaderamente intensa. Cuando el engaño de que estamos practicando, pero en realidad estamos soñando o pensando, ha desaparecido. La práctica no es que estemos haciendo nada,
sino es precisamente no hacer nada, solo ser. Pero eso, a tal grado intenso, que está en las antípodas de estar dormido o ensoñando. Solo ser. No es un vacío. Lo que existe en la mente no existe. Y eso se comprende cuando se practica. Solo es una imaginación. Imaginación quiere decir hecho de imagen o de imágenes. Y si prestamos atención, todo el pensamiento está hecho de imágenes. Si decimos querer a alguien o amar a alguien, es una imagen en la mente. Si decimos odiar a alguien o tener aversión por alguien, es una imagen en la mente. Y la mente, ella misma, solo está en la vigilia y en el sueño con sueños. Luego ella misma es una imagen a su vez. Contenedora de imágenes, pero una imagen. Es el pensamiento yo, porque detrás de toda imaginación está el yo que imagina. Y ese pensamiento yo mismo desaparece con la vigilia y con el sueño con sueños, cuando ellos desaparecen. De modo que yo soy eso, mejor dicho, yo soy, aunque tiene yo, no es el pensamiento yo. Por eso hay que descubrir, y al descubrir, descubrirse cómo es uno en el sueño profundo. Sin verlo por nosotros mismos, no sirve de nada escucharlo. Y para eso se necesita, como se ha dicho, ese amor del misterio, esa atracción irresistible
por el foco de realidad dentro. Uno tiene que descubrir que todas las imágenes en su mente dependen de ese yo que uno cree ser, que está convencido ser, y del cual descansa con tanto alivio cuando se duerme profundamente. De modo que solo existen en ese yo, del cual uno descansa con tanto alivio cuando se duerme profundamente. E imágenes es todo. Ese yo, del cual uno descansa con tanto alivio cuando se duerme profundamente, es todo. La totalidad universal. Toda la experiencia posible, excepto la autoexperiencia. Es tanto la experiencia de los objetos externos como la experiencia de los objetos internos, que son todos imágenes. O imaginación. Una fábrica de imaginación. Si os dais cuenta, nuestros recuerdos, eso que todos pensamos que hemos sido, que nos han hecho o nos han dejado de hacer, existen solo en la vigilia y son imágenes en ese yo. Imaginación. Cesa la vigilia y cesa por completo. Cesa la vigilia y el sueño con sueños y cesa por completo la imaginación. Y entonces no hay el menor recuerdo, ningún recuerdo. ¿Qué queda entonces? Cada uno conoce su propio sueño profundo. Él le enseña lo que cada uno debe saber, con tal de que uno se dirija a él en la disposición de aprender y no de saberlo todo. Libre del pesado fardo de la imaginación, el sueño profundo es fresco. Libre del pesado fardo de yo, el sueño profundo es limpio, terso.
libre del fardo de yo. El sueño profundo es limpio de toda imaginación. Todo tiene su imagen. El tiempo, el espacio, el mundo. Y todas residen en ese yo que imagina, el cual desaparece por completo en el sueño profundo. Y todo eso debe ser investigado minuciosamente, escrupulosamente, y al tiempo que es investigado, uno se debe dar cuenta de quién lo investiga. Como dice Bhagavan Sri Ramana, no es un vacío. Porque claro, cuando uno encara la desaparición del fabricador de imágenes, entonces no queda nada. La dualidad yo y el mundo desaparece. Y entonces uno dice, pero eso es vacío. Y ahí viene el sabio y dice, no es un vacío. Para que nuestra atención se redoble, crezca, se haga más intensa, nos demos cuenta de nosotros mismos. Y eso solo puede tener lugar estando perfectamente despiertos, perfectamente asentados y exentos del funcionamiento de los sentidos y exentos de la imaginación y exentos de la mente. Solo ser no es pensar en solo ser, sino solo ser. Si uno no prueba, no intenta, no sabe si es posible. Solo ser.
Ah, sí, eso es. No es obligatorio, no es una imposición, no es la ley, no lo manda el Papa, no. Pero o está en tu corazón o no lo vas a hacer. O sea que eso viene por imperativo de tu propio misterio. Que se ha dicho Arminier que hay dentro de lo que vamos a decir el rango de humano o diferente a los animales, esto vamos a decirlo, aunque es una imaginación, vale tanto como el valor que hay de la mente, que es nulo, pero vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera. Lo que caracteriza al hombre es el misterio, vamos a decirlo así, aunque nosotros no sabemos si a los animales no les carecen de misterio, no lo sabemos. Y es más, ni siquiera sabemos si los demás tienen misterio o no, lo sabe uno de sí mismo y nada más. Y es a lo que tiene que atenerse. Bueno, pues habiendo ese misterio hay 4 escalones o actitudes hacia él. Es la adoración o el culto que practican las religiones, que es un culto con el cuerpo físico. El canto o el mantra es el segundo, que es una adoración con la lengua, con la voz, con la palabra. Es más fuerte solo con el cuerpo. Dhyana es la meditación en las verdades expuestas por los sabios para deducir, concluir o cavilar o reconocer y verificar intelectualmente que eso que uno lee o escucha es verdadero. Eso es dhyana. Y luego viene vichara, que es autoindagación, darse cuenta de que si uno no se conoce a sí mismo, todo lo que conoce es imaginación. Incluso ese conocimiento que uno tiene de sí mismo es una imaginación en su mente. Entonces es un ignorante total de sí mismo. Darse cuenta de eso es fundamental e inmediatamente decir, bueno, pues el único elemento que tengo de trabajo real, de práctica real, es mí mismo, porque de todo lo demás es conocimiento adquirido a través del vehículo distorsionado de la imaginación mental, incluido la idea que tengo de mí. ¿Comprendes? Y entonces uno se ve reducido al equipo inmaterial del cual dispone realmente para una práctica auténtica, y es la autoindagación. ¿De qué dispone? Dispone en primer lugar de que uno sabe que uno es, pero no tiene muy claro qué es uno. Uno sabe que uno es continuamente, pero no tiene muy claro qué es uno. En segundo lugar, dispone de otros medios o indicios, que son los estados. Vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, en los cuales uno es, y sin embargo su experiencia es radicalmente distinta. En unos estados, como es la vigilia y el sueño con sueños, hay mente e imágenes, incluida la imagen de uno mismo como un objeto en un mundo, y en el sueño profundo no. Y bueno, ahí está. Es decir, si ese misterio no es suficientemente atractivo, uno no se va a sentar a practicarlo. Nada más. O sea, que no es porque lo diga nadie. ¿Entiendes? Hay que practicar. No es una pregunta, es una afirmación. Y se la hace uno a uno mismo. Y si no, pues no va a practicar.
¿A ti qué te parece? Dice, ¿cómo se llama eso que te ocurre? Ala, estás enorme. Estás solo en la imaginación, nada más. Nada más. Es decir, el sueño profundo desaparece, ¿no? O sea, que solo está en la imaginación. Es una imagen. Todo, mira lo que es. Te daré media. Es una pasta enorme. Madre mía. A ver, es de tarde. No es chocolate todo. Está bueno. Es de coco, entiendo. Claro. Dispone de eso. Dispone de sí mismo y de indicios claros. Nadie se os va a dar. Y mucho menos el ser. ¿Comprendes? Pero sí, la práctica de verdad no tiene nada que ver con imaginar. ¿Qué dice mi querido Francisco? Lo mejor. ¿Eh? Práctica es lo mejor. Mejor que Mejor de todo. todo. Mejor que traducir, mejor que escribir, mejor que todo. Incomparable. Es un bueno. Es un Bueno en sí mismo. incomparable. Cierto. A ver si estaba aquí. Ya lo vamos a partir por la mitad. Está muy flaquito. Sumo un buen. Y como no es una ley ni una orden, pues a nadie se le puede reprochar que no practique. Como no está escrito en ningún código así de impositivo, ¿comprendes? Es una cosa enteramente espontánea y voluntaria. Pues como decía Riz Ramana, dice cuando los niños juegan a las bodas, creen que la boda consiste en la ceremonia. Dicen, hacen la ceremonia y dicen, ya nos hemos casado, ya está. Pero claro, el adulto sabe que es otra cosa. Pues eso pasa con la práctica. Ya me he sentado aquí, ya está un rato.
ya. No. Y los niños preguntan, ¿y eso que haces para qué? ¿Verdad? Es exactamente eso. ¿Y eso para qué? ¿A dónde te lleva eso?